para que la vuelvan a ver o en su defecto los compañeros que no se conecten pues nuevamente puedan volverla a mirar. Ya les aparece que estoy grabando a ustedes. Sí, No me está señor. cargando. Ok, Profesor. ok, listo. Bueno, entonces miren, señores. Entonces, como más o menos la clase pasada, pues yo les estuve comentando, vamos a hablar hoy en la primera unidad, que son las generalidades del costo y generalidades. Entonces, primero tenemos que empezar a hablar de lo que es la contabilidad. Cuando hablamos de la contabilidad, que fue esa contabilidad que ustedes vieron, está llegando gente todavía, que fue esa contabilidad que ustedes vieron la vez pasada, donde hicieron todo un proceso. ¿Qué es la contabilidad? Cuando hablamos de la contabilidad, que ustedes vieron es la contabilidad financiera. Y esta vez vamos a ver costos, que también es llamada como contabilidad de costos. Entonces, la vez pasada dimos contabilidad financiera y esta vez vamos a ver contabilidad de costos, que acá la llamamos costos en salud. El concepto de contabilidad, ¿se acuerdan qué era la contabilidad? ¿Quién me dice un concepto que les haya quedado como en su cabeza de lo que era la contabilidad? La que vieron anteriormente. ¿Quién me dice? Ninguno. Bueno, entonces no importa. Cuando hablamos de la contabilidad estamos hablando de un sistema de gestión. Dese cuenta que aquí lo estamos en la diapositiva. Ahí está la presentación que dice un sistema de gestión empresarial. Cuando hablamos de un sistema de gestión, quiere decir, cada vez que hablamos de un sistema en contabilidad o en cualquier clase de sistema, debemos identificar que cuando hablamos de un sistema es porque hay unos elementos que llegan, un proceso, y ese proceso después tiene sus salidas. Entonces aquí la contabilidad lo que hace es que llega una información. Esta información la procesa, la analiza, la interpreta y después, pero ¿de dónde llega esa información? Esa información cada vez, ¿cómo se genera? Cada vez que hay un hecho económico y financiero. Entonces, la contabilidad es el sistema de gestión que me permite a mí analizar, recopilar, interpretar la información financiera para tomar decisiones al interior del ente económico y así procesarlas para establecer lo que son los estados financieros. ¿Se acuerdan que los últimos temas que siempre vimos en contabilidad fue estado financiero, donde vimos el balance y el estado de resultados? Todos estos procesos de las operaciones, las cuentas T y las operaciones que hace el hecho, la empresa, son o donde llegan a tener unos estados financieros. Entonces, prácticamente esa es la contabilidad. Cuando usted le dice a un computador, a un contador en la empresa, ¿tú llevas la contabilidad de la empresa? Sí. ¿Qué quiere decir? Que ese contador lo que hace es, si él es el que lleva esa contabilidad, es la persona que procesa toda la información desde una factura de venta, una factura de compra, un pago, una nómina, un pago de cualquier servicio público, cualquier gasto, todo eso lo procesa y lo convierte en ¿qué? Lo lleva a su sistema contable y lo convierte en, después que lo procesa, lo convierte en lo que son los estados financieros. Prácticamente eso es llevar la contabilidad en una empresa. Entonces, más que la contabilidad, no solamente sí, prácticamente son todo lo que son ingresos y egresos. Todo lo que llega y todo lo que sale y todas las actividades también de intercambio que me representan a mí flujo de efectivo o una representación económica. Entonces, cuando hablamos de los tipos de contabilidad, según la clase de información, hay varias clases. Aquí estos tipos de contabilidad que vamos a ver es según la clase de información que manejan. Entonces, tenemos la contabilidad financiera, la contabilidad de costos. La contabilidad financiera es esa que les he estado diciendo, que fue la que vimos la vez pasada, que es la contabilidad donde el contador procesa todos los ingresos, todos los egresos, todos los gastos, todas las operaciones contables, las lleva a un sistema contable,
ya sea de forma manual o un sistema computarizado, y al final del ejercicio, ¿qué le obtiene? Obtiene unos estados financieros. Aquí vamos a ver acerca de la contabilidad de costos. También existe una contabilidad que se llama contabilidad administrativa, que también en muchos libros se asemeja a una contabilidad gerencial y una contabilidad fiscal. Entonces vamos a ver cuáles son cada una de esas. Si tienen una pregunta hasta ahí, pueden ir haciéndola. No tengan ningún inconveniente en hacer la pregunta. Entonces, señores, contabilidad financiera. Cuando hablamos de contabilidad financiera, como le estaba diciendo, es la contabilidad que me produce a mí unos estados financieros contables para terceros. La información es estructurada sistemática. Aquí, ¿qué me va a decir? Estos estados financieros, ¿para qué me sirven a mí? Para ver lo que es la liquidez, la solvencia, la solidez y la rentabilidad y apalancamiento que tiene ese negocio. ¿Y esto para qué es? Para uso externo. Entonces, la contabilidad financiera, siempre se acuerden, es para uso externo. ¿Yo para qué hago el balance? Porque lo tengo que presentar, ya sea ante la DIAN, ante los bancos, ante los socios, pero más que todo es para uso externo la contabilidad financiera. Continuamos con la contabilidad administrativa. Como su nombre lo dice, cuando hablamos contabilidad administrativa, quiere decir que tiene que ver con la administración, con los procesos de planeación, toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos que esta contabilidad se usa para la toma de decisiones. Pero ¿de dónde parte esta contabilidad? Parte de los informes internos, las necesidades de los niveles administrativos, evalúa lo que son resultados y estrategias. Palabras más o menos, esta es una contabilidad que parte de la contabilidad financiera de todos esos números, pero ya toma informes internos específicos. ¿Cómo así? La contabilidad financiera hace un estado muy general de la empresa, donde le va a decir cuál es el estado financiero de la empresa. Acá en la contabilidad administrativa cogemos documentos, cogemos información ya sea por áreas. Por ejemplo, tenemos una empresa, una clínica, y queremos analizar cómo son los ingresos y los gastos del área de cirugía. Entonces tenemos esa información y ahí podemos evaluar cómo se han comportado esos ingresos y los gastos durante los últimos años. También podemos hacer un estudio a veces en el área de ventas o en el área logística, o identificamos cuáles son las áreas que se están consumiendo más gastos o que de pronto son menos competitivas en comparación con la competencia. ¿Cómo así? Hay veces que, miren, señores, cuando en los bancos se compara mucho con los bancos del sector. Por ejemplo, los principales bancos de aquí de Colombia son Banco Colombia, Banco de Bogotá, son los más grandes. Entonces, a veces Banco Colombia se evaluaba y decía, Banco de Bogotá es un banco que tiene menos empleados que Bancolombia. Sin embargo, cuando hallaban en el análisis de los ingresos de las ganancias que producía Banco de Bogotá versus los empleados y Bancolombia versus los empleados, entonces decía que para generar 1.5 de ganancia, con lo que generaba Bancolombia 1.5 de ganancia, acá Banco de Bogotá solamente utilizaba 1. Entonces era en proporción que Banco de Bogotá estaba siendo más eficiente que Bancolombia. Entonces ahí es donde empiezan a tomar las decisiones de ver qué está pasando, a qué se debe eso, si es que yo tengo muchos empleados, si de pronto es que yo estoy gastando mucho, si hay unas áreas que me están consumiendo, si yo tengo que eliminar un área. Entonces precisamente esa es la contabilidad administrativa, pero que se basa en esa información que tengan de una contabilidad financiera, pero más que todo dése cuenta que eso se hace en una parte específica de la empresa.
Contabilidad fiscal. Cuando hablamos de contabilidad fiscal, bueno, siempre las palabras nos sirven para crear los conceptos. Fiscal, cuando hablamos de la contabilidad fiscal, nos vamos a la palabra fiscalización. Y fiscalización es como cuando ustedes van, o en las películas iban las personas aquellas a cobrar que los impuestos. En la edad antigua iba una persona que se encargaba de ir a todos los predios y de ir a cada uno de todos los feudales y de los predios que estaban en esa ciudad a cobrar los impuestos. Entonces, contabilidad fiscal es aquella que se encarga lo que tiene que ver con las leyes, los impuestos y las declaraciones, que era ahí donde yo les explicaba, creo que a ustedes la vez pasada que le compartía la página de la DIAN, ¿se acuerdan? Que ahí la contabilidad fiscal es donde vamos a pagar cada uno de los impuestos que tenemos que declarar. Acuérdense, y en contabilidad lo vimos, cuáles son los impuestos que siempre tenemos que estar pendientes de las empresas para pagar. Hay muchos impuestos. Impuesto industria y comercio, profesor. Industria y comercio. El impuesto sobre la renta. Sí, señor. ¿Cuál más? El IVA. El IVA. ¿Cuál más? El impuesto sobre los avisos y vallas publicitarias. Ok. ¿Cuál más? No me acuerdo del otro. ¿Qué dicen los demás? Arrendamiento no aplica. Bueno, muy bien. Ese impuesto que se llama retención en la fuente viene siendo un anticipo. No es impuesto, pero no, es un impuesto, pero viene siendo. Lo que pasa es que las empresas tienen que pagar el impuesto o la declaración de renta, la declaración cada año. Entonces el gobierno dice, ve acá, pero es que a mí yo no puedo esperar todo un año porque yo tengo gastos todos los meses. Entonces el gobierno se inventó un mecanismo para que las empresas vayan, de los pagos que vayan haciendo, les vayan descontando a las personas que le vayan pagando ese impuesto y lo van consignando cada 2 meses. Ese impuesto se conmuta con el que yo vaya a presentar anual. Entonces sí viene siendo un impuesto. Entonces, como lo decía, tenemos en la contabilidad fiscal es aquella que tiene que ver con el tema de los impuestos. Profe, por eso fue que de pronto se dio que en el país en algún momento se vio que la vicepresidente e incluso el ex senador Álvaro Uribe Vélez, que le salió la declaración de renta en cero, pues porque como son gente que paga mucho a retefuente o algo así, estaban hablando los contadores. Puede ser, exacto. Personas decían, entonces, ¿por qué si tienen muchos ingresos, pues estas personas tienen, ¿por qué si tienen muchos ingresos, pues estas personas pagan cero? Entonces, hay personas que todos los meses le consignan el sueldo, digamos, yo me gano 10 millones de pesos. Cuando me consignan a mí el sueldo mensual, me descuenta el pagador, es decir, la empresa. Y de esos 10 millones me descuesta todos los meses 700,000 pesos. Esos 700,000 pesos yo los voy sumando. Entonces, el año pasado me descontó 700,000 pesos por 12, me da 8,400,000. Esos 8,400,000, cuando yo vaya a presentar este año la declaración ahora de los impuestos, declaración de renta, y me da, por ejemplo, que cuando yo hice el cálculo me dio 7 millones, yo no voy a pagar porque yo ya tengo un avance de 8,400,000. Y si yo me sale el impuesto en 10 millones, pues yo tengo que pagar la diferencia. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo como cuando uno dice, tú ya tienes un pago adelantado del impuesto que tienes aquí. Entonces, para viene siendo lo que es la contabilidad fiscal. Eso porque lo que pasa es que el tema de impuestos es un tema bastante diverso. Muchos contadores se especializan en solamente conocer impuestos, y hay muchos impuestos cuando uno va como ahí. Entonces a veces cuando yo les presentaba la página de la DIAN, dense cuenta que hay muchos formatos de impuestos ahí. De esos formatos, por ejemplo, yo son pocos los que he manejado, porque eso depende de la persona cuando le lleva pues una contabilidad a una empresa desde todos los puntos. Hay unas empresas que se dedican
exportaciones, a las importaciones. Hay unos impuestos que son prácticamente para personas naturales, unos para personas jurídicas. Entonces, a esa es lo que tiene que ver la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal entonces es la que se encarga de hacer un debido proceso para las empresas con el objetivo de que paguen sus impuestos de una forma acertada y adecuada. Cuando uno paga un impuesto a la DIAN, uno lo hace y lo presentan. Miren, aquí en la presentación, yo no sé si alcanzan a ver que hay unos formatos, en un formato que es bastante extenso. La DIAN es la entidad que se encarga del cobro de los impuestos aquí en Colombia, pero por más que sea, esta es una entidad que es grande, que tiene muchos funcionarios, pero, y uno de los eslogan que dice que ellos que tienen ahora es por una Colombia más honesta. Porque, ¿por qué? Porque cuando uno hace una presentación de un impuesto, así como de pronto, señor Uribe o cualquier persona natural puede decir, yo pago cero, yo puedo colocar y hacer todo lo posible para no pagar. ¿Cómo así? Cuando yo hago y presento una declaración, yo puedo decir, digamos, que mis utilidades el año pasado en verdad fueron 100 millones de pesos, pero al momento que yo voy a hacer la declaración, al momento que yo voy a poner las utilidades, yo no las pongo de 100 millones, sino las pongo de 40. Cuando las pongo de 40 millones, para ese tipo de utilidades, más o menos de 40 millones, uno no paga impuestos. Entonces, eso es lo que hacen muchas empresas, que llevan dobles contabilidades o no ingresan todos sus ingresos en la contabilidad o en sus libros contables, sino que al momento que presentan estos impuestos ante la DIAN, pues lo presentan muchísimo más bajo. Sin embargo, la DIAN ya está cruzando información para evitar eso. Por lo menos la DIAN a veces cruza mucha información de cuánto han sido los ingresos mediante los sistemas informáticos. Ustedes a veces van a comprar cualquier cosa, home center o cualquier almacén. Cuando usted están dando la cédula, ya están cruzando esa información de compra que están haciendo. Así también son las empresas. Sin embargo, como aquí en Colombia tenemos hasta el momento mucha informalidad, todavía se va de mucho impuesto, pero es porque el país todavía no tiene, hay muchos almacenes o muchos negocios que no tienen la capacidad de estos sistemas, aunque ya este año han habido, a partir de este año le están exigiendo que el 100% de los negocios tienen que facturar mediante computador y en línea, que eso no lo teníamos antes. Antes cualquiera hacía su factura a mano y ella veía entonces si la ingresaba en el sistema o no. Ahora lo que se quiere es que cada vez que yo hago una venta, esa venta quede en línea. Y cuando queden en línea, entonces dice, señor Juan Pérez, con cédula 10 millones, 222111, ¿cuántas? Entonces cruzan, si Juan Pérez compró 100 millones de pesos y me está diciendo que vendió 50 millones. Entonces, ¿cómo es posible si él compró 100 millones y solamente vendió 50? Entonces, esas son los cruces que va a hacer la DIAN cuando presenten los impuestos las personas. Y ahí es donde vienen las multas, ¿cierto? Y entonces ahí la DIAN entonces primero hace unas multas, pero más que todo ahora la DIAN manda unos avisos cuando la persona se equivoca a llenar los formularios. Y entonces le manda unas notificaciones donde le dice, ven acá señor, usted presentó en el año 2018 este formato 110, pero según la información que nosotros que tenemos acá en el sistema, usted debió o tiene unos ingresos por tanto. Entonces justifique qué fue lo que pasó, que también la persona tiene derecho a defenderse. Ella puede decir, no, yo compré 100 millones, pero este fue un año de pandemia en el cual yo compré 100 millones, pero solamente vendí 50. Pero ya porque fue un año de pandemia, tuvo una crisis, tuvo este problema y soporte, y debe haber sus soportes. Pero no todas las veces, pues todas las veces uno tiene los soportes, como hay muchas personas que evaden impuestos y no los pagan. También pasa, muchachos, también para que ustedes tengan en cuenta, cuando
Por ejemplo, para ahora las personas que tienen que declarar después que tengan en el año anterior más de 47 millones en consignaciones, tienen que presentar una declaración. Si yo no presento una declaración ahora mismo, este año, y se me pasa el plazo, yo tengo que pagar una sanción. Entonces hay muchas personas que a veces les piden los favores a ustedes. No, mira, el sobrino, yo te voy a consignar 100 millones en tu cuenta y te voy a dar 100,000 pesos. Tú solamente tienes que encargarte de ir al banco y ya sacar la plata. En vista de que ustedes no tienen ingresos y pues no saben del tema, pues se ganan sus 100,000 pesitos y contentos a gastárselo. Pero después, al año siguiente, les va a tocar declarar. No quiere decir que tengan que pagar impuestos, pero porque esa plata no es de ustedes. Pero lo más probable es que si yo no presento esa declaración, a mí me va a tocar pagar una multa si no la presento. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte de la parte fiscal y de lo que es impuestos. Los impuestos presentan unas moras y unos intereses de mora muy altos. Hay personas que han perdido todos sus bienes precisamente por dejar de pagar impuestos, que no le prestan atención, y después cuando viene la DIAN es una de las entidades que va embargando y no pregunta. Él primero embarga y después pregunta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No vayan a prestar sus números de sus cuentas. Yo abrí una cuenta aquí para que me paguen Jóvenes en Acción. Y esa cuenta a ustedes les pueden hacer cualquier consignación ahí, pero también tienen que ver que los montos no se les pasen. Estos días me llamó un amigo a preguntarme, Mario, me van a hacer una consignación de 15 millones de pesos. Y yo le dije, listo, 15 millones no es tanto. Tienes que tener en cuenta que no te vayas a pasar este año por lo menos de 47. Y me dijo, no, yo no me voy a pasar. Me hacen esos 15 millones y de pronto me harán algunos 500, algunos 200, eso no creo que me vaya. Entonces, pero hay personas que a veces no conocen los conceptos y se meten en esos apuros. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Entonces, eso es lo que tiene que ver la contabilidad fiscal. Bueno, entonces, mire, señores, aquí de repaso, voy a empezar a preguntar aquí a los compañeros. ¿Quién me dice un número? Vamos a hacer esto emocionante. El 15, profesor. El 15. Vamos a ver, 15. Liani Fernández. No, vale, yo aparezco 2 veces. Aquí estoy, profe. Liani, ¿qué es contabilidad? Vamos a hacer Liani Fernández y le va ayudando después a Liani Hernán Erazo. Ay, él no está conectado, bro. Bueno, Liani solita entonces. Le ayuda a Daniela. Bueno, contabilidad, Sí. sistema de gestión. Sí. Ya va, se me olvidó. La ayuda. ¿Quién es el ayuda? ¿Quién es el que la va a ayudar? Erazo. Un sistema de control. Comodín. Profe, es un sistema de gestión. Profe. No se me adelante. Aquí apenas va a hablar el primer participante y el ayuda. Bueno, entonces que la ayude Luis Horta. Vamos a hacer una definición que sea fácil de ustedes comprender. Es un sistema de gestión. Listo, está bien. Pero ese sistema, ¿para qué me sirve? Para controlar los gastos. Para tomar obtener un decisiones. estado financiero. Exacto. Es un sistema pero para obtener es un sistema de gestión, pero el sistema de gestión lo que hace es... Profe. Pero también es una disciplina, profe. Profesor. Puede ser un sistema la información Pero, profe, yo me la sé así, que es una disciplina. Profe, Hombre, que hable uno solo. yo le digo, profe, yo le digo. Uno solo, ya va, espérense. Yo, profesor. Vamos a hacerla, espérense, no se emocionen tanto. Vamos a hacer una definición que sea fácil. Entonces, puede ser un sistema de gestión, puede ser una metodología. Hay un libro que dice que es
bueno, metodología, un Una arte, disciplina. una ciencia, una disciplina. Entonces, listo. Entonces, vamos a dejar el sistema de gestión para que ustedes no se... Entonces, un sistema de gestión que Que hace con la información. recopila, procesa, recopila, procesa, Recopila, procesa y es todo información contable o información del ente económico para llegar a unos estados financieros. Y esos estados financieros son para información, son para la toma de decisiones y son de uso externo, más o menos así, listo, hasta ahí. Entonces, ahí es lo mismo, entonces, ahí es donde hablan de la contabilidad financiera, que viene siendo prácticamente la misma definición que acabamos de dar. La contabilidad financiera viene siendo esa, es la misma definición esa que vimos de contabilidad. La contabilidad financiera, cuando ya hablamos específica que vimos la presentación, es la contabilidad que me produce a mí unos estados financieros contables para terceros que son de uso externo y me miran la liquidez, la solvencia, la solidez, el apalancamiento y la rentabilidad del negocio. Esa es lo que me dice la contabilidad financiera, que el concepto es casi similar al que hablamos de contabilidad. Entonces, seguimos preguntando. La tercera pregunta, y yo voy a decir quiénes van a ser las personas y quiénes le van a ayudar. Luisa Hoyos, Camilo Lara. Luisa Hoyos es quien va a preguntar y lo va a ayudar Camilo y María León. Solamente eso. Bueno, la contabilidad administrativa son como los procesos de planeación para tomar decisiones, son como los informes los informes internos para evaluar los resultados y las estrategias. Muy bien. ¿Qué más dicen los compañeros de la ayuda? ¿Para qué me sirve esa contabilidad administrativa? ¿Y cuál fue el ejemplo, te acuerdas que yo daba al momento que lo decía? ¿Quiénes son los ayudantes? María León, Camilo, Lara. No están conectados. María y Camilo. Entonces, mire, efectivamente, cuando hablamos de contabilidad administrativa, miren, decíamos, parte de la contabilidad, parte de dónde, de una información que me suministra a mí la contabilidad financiera. Y yo entonces, con esa información, tomo decisiones, pero aprovechando informes internos y las necesidades que tenga cada uno de los niveles. Entonces ahí cuando yo les decía que yo miro la necesidad de pronto, si el departamento me está gastando muchos gastos y costos y yo tomo las decisiones para ver qué está pasando en ese departamento, evalúo cuáles son los ingresos o cuáles son los gastos y qué está pasando, lo puedo comparar. Entonces, digamos, yo tengo una clínica y tengo 2 laboratorios y pasa que en un laboratorio que tengo en Montería me está consumiendo más gastos que el laboratorio que tengo en Lorica. Y ese laboratorio prácticamente son del mismo tamaño. Entonces ahí es donde empiezo a aplicar la contabilidad. Parto de la información que me da la información, la contabilidad financiera y la proceso para tomar decisiones acerca de las áreas internas de mi empresa. Entonces la contabilidad administrativa es aquella que me permite a mí evaluar y tomar decisiones de manera interna en la empresa para buscar eficiencia y eficacia en mis procesos. Y por último, la contabilidad fiscal, y se la voy a preguntar a Pérez Joenis y la ayuda Posada Pérez, Mariana. ¿Están conectadas? Yo sí, profesor. Listo. Mariana. Te escucho, Mariana. La contabilidad fiscal es la que se encarga de cobrar los impuestos, de las declaraciones de renta y todo lo que tenga que ver con los pagos sobre leyes.
Listo. Muy bien, pero ahí hay una palabra que de pronto te equivocaste, que dice de cobrar. Dese cuenta que yo no cobrar, sino de procesar y del pago de impuestos, porque el que cobra, ¿se acuerdan quién es? La DIAN. La DIAN. Ok, listo, muy bien. Las personas que no se conecten, al final vamos a ver, las personas que no se... vamos, dependiendo cómo... Bueno, al final de la clase les digo a ver cómo nos termina de ir, porque en el grupo pasado lo que estoy viendo es que le estoy haciendo un seguimiento a las clases, es decir, que las personas que están participando a las clases y se están conectando, pues necesitamos contestar estas preguntas, ustedes me las mandan a mí y con la nota, por ejemplo, que ya tenemos del foro pasado, yo voy a ir conmutando. Entonces, en esta primera nota, también tenemos pendiente que vamos a hacer un ensayo y o si no estoy, ahora mismo estoy confundido, tengo que ver el plan de curso y una evaluación. Entonces, todas estas notas pues se van procesando y también las personas que no se conectaron tienen una tarea adicional ahora, que se las digo al final de la clase. Profesor, disculpe la interrupción. Yo soy Juan Guillermo Blanco. Usted me había llamado a lista, pero no había podido conectarme cuando me llamó. Ahora miramos al final, Juan Guillermo. Vale. Listo, profe, entonces yo también. Entonces, continuemos. Continuemos, entonces ya vimos las clases de contabilidades. Y continuamos entonces, vamos entonces ya a hablar de la contabilidad de costos, que es la que nos interesa acá. Cuando hablamos de contabilidad de costos, hablamos de un sistema de información que clasifica, asigna y acumula y controla los costos de las actividades, procesos y productos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos de contabilidad de costos, es un sistema de información que tiene que ver con los costos. Palabras más, palabras menos. La contabilidad de costos lo que me va a analizar a mí son todos los costos que me implica a mí producir un producto o un servicio. Entonces, ¿por qué? Dense cuenta que ahí dice costo de actividades, procesos y productos, porque cada vez que yo voy a producir un producto o un servicio, son una serie de actividades que yo estoy haciendo, una serie de procesos para llegar a un producto. Entonces, eso es lo que es la contabilidad de costos. Un sistema de información, dése cuenta que el sistema de información anterior que veíamos, que era el sistema de información de la contabilidad financiera, lo que me analizaba es la solidez, la solvencia, las utilidades que tiene el negocio, pero esta contabilidad de costos a mí lo que me va a analizar son los costos de mi producto y mi servicio, y los costos de las actividades y los procesos que yo tengo que hacer para producir un bien o un servicio. Por ejemplo, entonces, díganme cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para producir un pan, que es lo más fácil que ustedes conocen. Comprar la harina, los huevos. Entonces, ahí va. Comprar los ingredientes. Comprar los ingredientes y La mano de La obra. masa. Listo. También pagar el horno, tener la infraestructura típica para poder- Ay, profe, hacer pan es más difícil, mejor hacer tajá. Creo que sepas hacer nada. Bueno, mire, señores, entonces cuando vamos a hacer un pan, ¿cuáles son las actividades que tengo que hacer? Hay unas actividades de compra, hay unas actividades que son ya de procesamiento de esos ingredientes, que es de la materia prima, que ahí es donde va el amasado, el horneado, el corte, el empaque. Y después, ya por último, lo que es la venta. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto me cobra a mí, cuánto me cuesta a mí es vender ese pan, yo tengo que saber cuánto me costó a mí desde que llegó la materia prima hasta que lo vendí. Entonces ahí es donde viene la contabilidad de costos. Igual cuando se hace Bueno, profe, en servicios. una pregunta. Por ejemplo, eso lo manejo yo en mi negocio, pues. La contabilidad de costos. Obviamente yo tengo que saber cuánto me sale por decir, bueno, yo compro por decir, para así en el caso mío de los tamales, yo compro para hacer 100 tamales, digamos, cierta cantidad de verdura. Y yo sé que la compra de esas verduras me sale a mí, por ejemplo, o sea, a mí en realidad todos los costos, metiendo lo que es verdura, lo que le pago a la señora que los hace, todo eso, tiene un costo obviamente por tamal.
Entonces, ¿qué pasa? Cada tamal por decir me saldría a mí por 3.000 y 3.200 el costo para realizarlo, pero me trae ganancias de, digamos, el doble. Yo lo vendo en 6.000, ¿sí me entiendes? Exacto. Y ahí Eso, entonces ahí tenemos que analizar si tú estás metiendo todos los costos. sí, Porque claro. hay veces que de pronto tú me dices, estoy metiendo muy bien el ejercicio, porque uno tiene que hacer eso, meter en lo que es la materia prima, la mano de No, obra. sí, yo tengo todo eso organizado, solamente que ahora no lo tengo a la mano, pero sí sé cómo Exacto, es la pero cosa. hay veces que no metemos unos costos adicionales. Por ejemplo, te hago una pregunta, ¿tú tienes ahí costo, sueldo para ti o tú te quedas con las ganancias? No, yo me quedo con las ganancias. Entonces, bueno, ahí qué pasa, de pronto tú haces una actividad que tú no estás contabilizando, que es la venta y la publicidad. Entonces, las personas deberían que a ese costo que tú le estás colocando allí a tu negocio, darle ese costo. ¿Cuánto le pagarías a una persona de las actividades que tú estás haciendo en el negocio? Pero eso lo podemos analizar más adelante. Entonces, prácticamente ahí lo que vemos, esa es la contabilidad de costos, que en tu negocio te queda fácil porque tú solamente tienes 3 productos, dos productos, y lo que hace es la combinación de cada una de las proteínas. Es más, me quedé esperando que me ibas a escribir y nunca me llegó eso. Profe, yo escribí por el grupo, pero ajá, yo pensé que como no respondió, ajá. Ninguno le compró. Listo. Bueno, por ahí tenemos todavía tiempo. Entonces, mire, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Primero, entonces miramos a ver si en tu negocio, ahora que vayamos leyendo cada uno de los objetivos, vas analizando si tú estás aplicando esos costos y se está cumpliendo con cada uno de esos objetivos. Primero, proporcionar la información para determinar el costo de venta, para determinar la utilidad o pérdida del negocio. Entonces, como dice el compañero, él sí sabe el costo y la utilidad. Entonces, sí, ahí más o menos él está ganando más del 40% en cada uno, viene siendo la utilidad de ese negocio. Hay que ver si en ese costo de ventas, en ese costo que él está diciendo, también está incluyendo lo que es servicios públicos, como yo decía, publicidad, gasolina, o a veces costos que uno no tiene en cuenta, pero también van implícitos ahí en todo eso, empaque. Sí, claro, profe, al igual que la compra de bienes, como por ejemplo ahora en el momento estamos comprando un refrigerador y así, al igual que también nos va a comprar sticker, portaseco, donde va el producto, todo eso. Muy bien, ahí también hay un costo que a veces no mencionamos, que es la depreciación. Entonces, compramos un enfriador o un congelador que me cuesta, listo, le meto yo a un enfriador 2 millones de pesos. Y ese 2 millones de pesos yo también tengo que sumárselo al costo. Yo tengo que ver cómo hago para cargarle ese 2 millones, porque ese viene siendo un costo de un activo que se me va a ir depreciando. Sí, ese activo yo lo compré por 2 millones de pesos, pero enseguida que lo saque del almacén, si mañana o pasado lo voy a vender, me cuesta, ya se me va devaluando. Si lo voy a vender a los 6 meses, se me va disminuyendo. Si lo voy a vender al año, también se me va entonces también disminuyendo. Si lo vendo ya al quinto año, prácticamente no me van a dar el valor que me costó, sino que ese valor ya va a estar depreciado. ¿Por qué? Porque es un activo que se va deteriorando y se va dañando. Entonces esos son esos valores que a veces no tenemos en cuenta cuando hacemos el análisis de costos. Acá en contabilidad de costos tenemos que analizar todos esos valores. Determinar el costo de los inventarios para su presentación en la situación financiera de la empresa. Entonces, aquí... profe, sí. una pregunta. O sea que en el caso del compañero, para él tener en cuenta ese costo de depreciación, como usted dijo ahí, tiene que subirle a los tamales para empezar a sacar el dinero de la inversión. No, lo que pasa es que palabras más, palabras menos. ¿Por qué los costos de depreciación hay que tenerlos en cuenta? Él ya sabe que lo que es materia prima, mano de obra, tiene un costo. Pero ese tamal a él está saliendo algo más caro, porque él legalmente debería sacar todos los meses
o el gasto de depreciación, que es el gasto que se me está a mí deteriorando ese activo. Digamos que el activo en 2 años no te va a valer un peso y me costó 2 millones. Entonces yo todos los meses tengo un costo adicional a todo lo que yo gasto de 100,000 pesos más o menos de ese activo. Entonces yo tengo que todos los gastos y costos que yo tengo y analizo mensualmente yo tengo que cargarles el costo de lo que es la depreciación de mi equipo. Porque imagínate que de pronto yo compre un enfriador. Listo, yo compré mi enfriador y no compré un enfriador de 2 millones, sino que me compré un enfriador de 10 millones. Se supone que cuando yo compro un activo es para sacarle un provecho y una utilidad, pero hay veces que los activos los compramos se deteriorando y ni siquiera le sacamos la ganancia a ese negocio. Entonces precisamente eso es lo que vemos acá, costos, que las utilidades y los costos sean proporcionales y me representen a mí una utilidad. Aquí en el segundo punto, cuando hablamos de costo de inventarios, determinar el costo de los inventarios. Bueno, aquí también es porque aquí se ven en costos lo que son sistemas de inventarios. Acá cuando hablamos de sistema de inventario es cómo contabilizamos los inventarios de materias primas. Las materias primas por lo general van aumentando y a veces siempre va aumentando el valor. Yo compré la harina ahora en 80,000 el bulto y después la compro en 90,000. Entonces, ¿cómo presento yo en el estado financiero el precio o el costo de esa harina? Si la presento en 80, si la presento en 90, si la presento en 85 en el promedio, o primero la presento en 80. Y bueno, entonces ahí es donde va el juego de inventarios que más adelante pues los vamos a ver. También uno de los objetivos es que nos brinde información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones. Es decir, que yo al momento que analice los costos, ya después que el compañero dio cuenta y analizó los costos, hizo un ejercicio juicioso y se dio cuenta que los costos, por ejemplo, los costos se le estaba yendo mucho en costos de energía, por así decirlo. Entonces él analizó y ese enfriador está consumiendo muchísima energía y después determinó que le iba mejor que ellos producían su mismo tamal el mismo día. Eso es una decisión que puede tomar el negocio, pero como estoy aquí, solamente estoy inventando. Digamos que yo tengo un enfriador o que me está consumiendo, se me está yendo mucha energía, pero porque es un enfriador viejo. Entonces yo le puedo tomar una decisión si vale la pena invertir en uno nuevo o de pronto tomo la decisión de que yo no voy a almacenar por mucho tiempo las verduras y los tamales, sino que lo voy a hacer en el mismo día y monto un negocio que sea al mismo día o por lo menos en el menos tiempo posible. Esas son las decisiones que uno toma con el tema de los costos. Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, están en un negocio, las decisiones que se toman es cuánto tener en inventario. Dense en cuenta que a veces uno va a comerse una hamburguesa y a veces uno ve que va a comprar la hamburguesa y ve que la persona va y mandan a comprar y se le acabó el pan y se le acabó la salchicha. Entonces a veces esas son las decisiones que uno debe tomar. ¿Cómo saber cuál es el nivel óptimo de materia prima que yo debo tener para que no me pase eso? O para Exacto, pero ese es el error que cometen mucho, por decir, yo que soy, pues en ese caso, muy glotón de comida rápida. Ese es el error que cometen muchos negocios de comida rápida, que a veces no piensan como que en que, por decir, un fin de semana ellos venden 100, digamos, venden perros. Ellos venden 100 perros un fin de semana normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos a veces compran exacto, pudiendo que ese fin de semana pueden vender 150 o 200. Entonces no piensan como que, ¿sí me entienden? Sino que no, entonces lo que tienen es pérdida, porque no piensan en que pueden vender más y compran todo exacto. Exacto, entonces ahí es donde va uno optimizar, saber cuánto es el punto óptimo en el manejo de inventario, cuánto es lo que yo tengo que comprar, porque tampoco yo puedo comprar, si yo compro materia prima, ¿qué me pasa? Estoy invirtiendo,
tengo un costo de almacenamiento, tengo un costo de deterioro. Por ejemplo, en el caso tuyo, si tú compras mucha más verdura de la que es, se te queda ahí, se te puede dañar la verdura, estás haciendo una inversión muchísimo mayor, un costo de almacenamiento. Entonces son costos adicionales que uno, entonces a medida que uno va conociendo los negocios, se va determinando cuál es la mejor opción para sus negocios, cuáles son las decisiones más acertadas. En el caso de las comidas, saber si yo tengo un fin de semana, entonces también a veces ellos tienen limitaciones, que ellos tienen poco capacidad de almacenamiento. Entonces, si tienen poca capacidad de almacenamiento, están limitados solamente por la cabita que tienen allí. De ahí no pueden comprar más. O también a veces tienen la limitación de que son muy desorganizados y no tienen apalancamiento, sino que empiezan de cero y todo se lo gastan. Entonces son muchos factores que aquí en el tema de costos se tienen que analizar para saber qué es lo que está pasando. Uno del cuarto objetivo es facilitar la implementación de estrategias de negocio, que es un objetivo similar al anterior. Es decir, a mí los costos me sirven para no pasarme más de lo que yo debo gastarme. Por ejemplo, tú en negocio de tamales puedes determinar, no, yo no puedo pasarme más del 40%. Los costos no pueden ser mayores al 55%. Ya eso está establecido ahí porque ya la experiencia te lo ha dicho. Ya a partir del 55% ya la cosa dice, bueno, algo está pasando porque este negocio siempre me ha dejado el 45% y ya con ese 45%. Exactamente, profe. Por ejemplo, hay tiempos en que la verdura está más cara en el mercado, ¿sí me entienden? Entonces eso ahí varía, no siempre van a ser los mismos precios. Por tanto, yo me organicé con mi socio y buscamos los proveedores que nos vendan más barato. O sea, que nos caminamos todo el mercado y nos encontramos buenos proveedores. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros no tengamos los costos tan elevados, sino más bajitos, porque, por ejemplo, ellos no pueden vender, por decir, una libra de, digamos, zanahoria, una libra en 600 pesos, mientras que otro proveedor normalmente nos está vendiendo 1.000 pesos. Entonces, ahí uno tiene que conseguir siempre. Por ejemplo, para negocios ustedes no pueden irse a comprar al Éxito o al SAO. Exactamente. Porque el negocio no les va a dar. Entonces, por eso es que a veces los negocios fracasan, porque se los come los costos. Entonces, mire, contabilidad financiera versus la contabilidad de costos. Aquí tenemos una diferencia, y en esta diferencia, subir esto aquí, es una pequeña diferencia, pues, que nos las presenta este autor. También yo les dije, yo les dejé ahí en los materiales de una presentación de 2 diapositivas donde aparece también para que ustedes complementen esta parte. Entonces, mire, contabilidad financiera se prepara para uso externo. ¿Cómo así? Se prepara para socios, para la DIAN, para los bancos, para los inversionistas. La contabilidad financiera, que ya te acuerdan que hablamos al comienzo, que tiene que ver con los estados financieros. La contabilidad de costos, esta es una contabilidad que se prepara principalmente para uso interno. Entonces, una es externa y una interna. Entonces, la externa, nuevamente, para socios, inversionistas, bancos, sector, para el gobierno, para DIAN, para las superintendencias. Esa es la contabilidad financiera. La contabilidad de costos quiere decir que yo la hago para uso interno. Es decir, compañero que está estudiando puede decir, mira, aquí tengo la competencia que vende tamales. A la señora que vende tamales también le va muy bien y le puede ir mejor que al compañero y tiene 20 años de experiencia. Y la señora no sabe ni leer ni escribir, pero la señora le ha ido bien y no necesariamente ella lleva apuntado lo que compra y lo que vende, pero le va o gana muchísimo más que el compañero. Entonces, lo que les quiero decir es que esta es una contabilidad de uso interno. Precisamente, la empresa es la que decide que yo lo voy a usar porque esa información me va a servir a mí para manejar los costos. Pero no quiere decir que, como les digo el ejemplo, hay personas que empíricamente lo hacen o no lo hacen y les puede ir bien, pero no es garantía de que les vaya bien.
Entonces, para que tengan en cuenta esa parte, que la contabilidad financiera es obligatoria, la contabilidad de costos yo la hago porque a mí me quiero manejar los costos de mi empresa. Es que, profe, por ejemplo, ese es el error de muchas, bueno, yo sobre todo me metí a este negocio porque me di cuenta que este negocio es como que muy informal, en el sentido en que esto lo hacen, digamos, para fin de semana. Oh, vamos a hacer 100 tamales, le ganamos tanto ya, y eso lo que vamos para fin de semana, ¿sí me entienden? No tienen como que una contabilidad, no sacan costos, no lo hacen como que de manera, digamos, de empresa, sino solamente como que pasé para fin de semana, ¿sí me entienden? Así Entonces es. yo por eso decidí hacerlo como empresa, por eso nos declaramos como tienda oficial, porque tenemos todos los días. Entonces, o sea, nosotros por eso tenemos que mantener los costos, tenemos que saber cuánto gastamos, cuánto nos gastamos en una producción. O sea, entonces tenemos que llevar todo contabilizado, pero obviamente nosotros estudiamos a la competencia y nos dimos cuenta que no tiene ni siquiera la página como la tenemos nosotros, así bien, pues, bien estructurada, todo bien hecho. Entonces veo que todo lo tienen como que de manera ordinaria. Entonces vemos que tenemos pues ahí como que... Ahí tienen ustedes una ventaja. Una ventaja, exactamente. Exacto. Es por ejemplo como cuando uno quiere hacer algo con calidad. No es lo mismo el bolis que te lo venden en 1,000 pesos. O cuando hablamos que nos vamos a tomar un cosecha. Ustedes se toman un cosecha por lo general. Pues eso es algo. Se toman un cosecha en cualquier lado y siempre vas a ver igual. Entonces no es que de pronto hoy le salió o algo como más clarito o más. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen estandarizado el tema de los costos y del proceso. Ellos ya saben cuánto es la porción que tienen que echarle de cada una de las frutas y eso ya está pesado. Entonces, precisamente esas son las decisiones que uno toma cuando optimiza los procesos y a la vez mira los costos. Ellos ya deben saber y deben tener calculado cuánto le ganan a cada jugo, dependiendo cuánto pesa la fruta y a cómo la están comprando. Entonces, continuando la contabilidad financiera se limita a valores en libros o los valores históricos Toma con base la evaluación de costos históricos. ¿Cómo así? No entendí esa parte, dicen ustedes. Cuando hablamos de la contabilidad financiera es la que hace los estados financieros. Esos estados financieros, ¿se acuerdan que los estados financieros del año 2019 yo los hago, pero tiene que pasar el 2019? ¿Cómo así? Entonces yo para que hacer esos estados financieros tengo que hacerlos ya cuando llega el mes de enero, si los quiero hacer a 31 de diciembre de 2019, porque tengo, o sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hace la contabilidad financiera? Coge todo lo que pasó. Entonces yo tengo que organizar las ventas, todas las operaciones contables durante el 2019. A diferencia de la contabilidad de costos, que dice que la contabilidad de costos tiene gran flexibilidad en el uso de la información. Toma cualquier forma de medición monetaria o física como horas hombre, horas máquina y unidades producidas. Entonces la contabilidad de costos tiene flexibilidad en el uso de la información y no necesariamente también utiliza valores históricos, pero también utiliza mucho lo que es las proyecciones. Entonces hace proyecciones de cuánto me voy a gastar yo en, digamos, en materia prima, en mano de obra, en unidades producidas. Es decir, lo proyecto yo hacia un futuro para saber cuánto voy a producir en este 2020 o en el 2021. Entonces, contabilidad financiera utiliza lo que es datos históricos, datos que ya pasaron, y la contabilidad de costos puede utilizar proyecciones utilizando esa información y esos costos históricos. En cuanto a los informes, la contabilidad financiera se prepara por lo menos una vez al año. Dice por lo menos una vez al año. Sí, pero hay muchas empresas que a veces la contabilidad financiera, los estados financieros, como ya los llevamos en sistemas computarizados, ya lo pueden generar en cualquier momento del año, pero tienen que esperar a que vayan pasando. Por ejemplo, yo no puedo hacer un balance de una empresa al mes de septiembre de 2020. ¿Por qué? Porque septiembre ya no ha pasado. Yo tengo que hacerlo máximo por ahora a junio, o lo puedo hacer el último mes que pasó, pero eso depende cómo lo tenga la empresa, a julio de 2020. Analiza la empresa como un conjunto, como un todo, es
esta es una de las preguntas tipo examen. ¿Por qué la contabilidad financiera analiza la empresa como un todo? Piensen a ver. ¿Por qué la contabilidad financiera analiza la empresa en su conjunto como un todo? ¿Quién me dice? Entonces acuérdense, vayan al concepto de contabilidad. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Por qué dice allí que la contabilidad financiera analiza la empresa en su conjunto como un todo? Es decir, la analiza solamente en su conjunto, como un todo, o sea, como una sola parte. No es porque ella tiene en cuenta todos los puestos de trabajo. Más o menos. O sea, todos los ingresos que le entra a la empresa, porque ella contabiliza las facturas que ingresan, los gastos que generan los trabajadores, lo que los trabajadores utilizan, o sea, todo eso. Profe, porque es la contabilidad que me brinda la información tanto a los socios como a los bancos y a todas las entidades, e incluso a las personas que de pronto quieren ser inversionistas dentro de la empresa. Bueno, más o menos por ahí les digo por qué. ¿Por qué analiza la empresa en su conjunto como un todo? Porque cuando la contabilidad financiera da un estado financiero, ya sea un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, ustedes lo analizan. Por ejemplo, ustedes van a analizar en los estados financieros de Supertiendas Olímpicas. Supertiendas Olímpicas les va a dar un solo estado financiero y un solo balance, y ustedes van a ver ahí que son, como la empresa la analiza como un conjunto, o sea, ustedes las van a ver ahí las ventas de la Olímpica o del SAO, solamente las ventas les va a aparecer un solo valor. ¿Qué quiere decir? Están analizando cuántas sedes puede tener la Olímpica, muchas sedes. Entonces, al momento de la contabilidad financiera, los socios, los inversionistas, los bancos no le van a preguntar a usted, venga señor, ¿cuáles son? Presénteme los estados financieros, las ventas, 10.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, cualquier cifra. Ese valor, entonces la contabilidad financiera lo analiza como un todo, o sea, no desmenuza cuánto fue la venta de cada una de las olímpicas, sino que en el informe final del estado financiero presenta las ventas de todo, del NIC de la olímpica, es decir, de Supertiendas Olímpicas o de la empresa que les voy a presentar los estados financieros. A diferencia de la contabilidad de costos, que en la contabilidad de costos, aquí actúa la contabilidad de costos que yo a nivel interno, si voy a ver por qué la olímpica de Sagún me está generando menos que la olímpica de Lorica. Entonces ahí voy a analizar yo los costos. Entonces, por eso es que la contabilidad financiera analiza como un todo la empresa. Profesor. Sí, señor. Eso pasa más o menos como acá en la empresa donde yo trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos en diferentes municipios y hay trimestres en los que hacemos juntas de las áreas y sale el área contable y dice, pero bueno, hemos notado que el proyecto San Bernardo del Viento este mes, en el último trimestre, ha dejado unas pérdidas de 20 millones de pesos en cuanto a internet, pero ha dejado unas ganancias con relación a la televisión de 20 millones de pesos. Es decir, que la televisión está subsidiando el internet. O en Tierra Alta, en el último trimestre, la televisión dejó una pérdida de alrededor de 15 millones de pesos, pero el internet dejó unas ganancias de alrededor de 30 millones de pesos y subsidia internet y televisión. Cosas así se analizan por separados por proyectos, pero ya el contador a nivel general dice, bueno, en este mes Imparte Besas, en el último trimestre Imparte Besas tuvo unas pérdidas de 20 millones de pesos. El contador analiza eso a nivel global. Exactamente. Así es. Que va a presentar en la DIAN o presenta los informes a los bancos, le van a decir cuánto fue la utilidad o la ganancia que tuvieron de la empresa. Entonces,
que esa es la contabilidad financiera, y la contabilidad de costos ya puede analizar por separado. Dese cuenta que aquí dice un departamento, una sucursal, una unidad. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba podemos analizar por qué los costos del programa salud están muy elevados. Entonces lo comparan con el programa de educación física. Y en educación física entonces se dan cuenta que en un salón meten 50 personas y acá meten 25. Entonces eso se va a elevar el costo, porque un profesor prácticamente, acá están utilizando un profesor, y en comparación de programa de salud utilizan 2 profesores para atender a eso. Entonces, pues habrá muchas variables y habrá algunos programas que son más costosos que otros, pero precisamente eso es lo que hace la contabilidad de costos. Entonces, ya sabemos, con esta diapositiva que tenemos aquí y la diapositiva que les dejé en la plataforma, ya podemos decir varias diferencias de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Esta es una pregunta que tenemos que tenerla clara, porque la vamos a hacer sí o sí de una manera u otra, porque viene siendo prácticamente uno de los objetivos que tenemos en esta primera unidad. Entonces continuamos con la definición de costos. Mira lo que cuando hablamos de costos. Los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Es decir, constituyen el esfuerzo económico para lograr un objetivo operativo, de los cuales la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y asignación. Entonces, cuando hablamos de los costos, son todos esos valores que intervienen en el proceso productivo de la producción de un bien o un servicio. Entonces, por eso yo le decía, compañero que produce tamales, los costos de él son los costos desde que él salió a comprar entonces, de los costos desde que él sale a comprar la materia prima hasta que vende su tamal. Y también de pronto, si él vende, es decir, entonces desde que yo salgo a comprar la materia prima, entonces los costos que me implica eso, el costo de gasolina, el costo de la moto, el costo del peaje, el costo del parqueadero, si me pasó un imprevisto, todos esos son los costos que intervienen en el proceso productivo, hasta el producto o servicio, es decir, de los costos que yo tengo, si yo pago o el tiempo que yo le gasto a la publicidad, el tiempo que yo gasto en el teléfono, todos esos son costos que están implicados ahí en mi costo de ese producto, de ese servicio. Entonces son todos los costos son todos esos valores que están constituidos por todos los elementos que intervienen en el proceso productivo y de un bien o un servicio para lograr un objetivo operativo. Entonces, eso es lo que son los costos. Diferencia de costo y gasto, que también uno de los conceptos. Mira, esta pregunta se la hacen ustedes, se la hacen en las pruebas Saber Pro. Esta pregunta sale porque sale, siempre ha salido. Entonces, como ustedes esas pruebas las van a hacer por allá, si Dios permite, ¿en cuántos años? Entonces, de aquí a esos, yo sé que muchos no van a estudiar, pero ahí tienen que acordarse. Entonces, aquí tengo una definición que de pronto confunde, pero la tenemos que hacer clara y fácil. Concepto de costo es un desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción, interviniendo en forma directa o indirecta en el proceso productivo. Profe, la vez que pasada... Yo no sé esa diferencia sin necesidad de saberme esos conceptos. Una forma acá como que más común. Sí, y no señor. es, por ejemplo, la diferencia entre los costos es que los costos pues son, obviamente, eso, como estamos hablando ahorita, es pues eso que usted como que saca en los gastos que usted tiene para el producto. En cambio, los gastos son como que los préstamos que uno hace, ¿no? Cuando uno se endeuda.
Más o menos, ahí, exacto, ahí sí. ¿Se acuerdan? La clase pasada creo que con ustedes les hacía yo el ejemplo. Costo tiene que ver y hablábamos sobre las áreas que tiene la empresa. ¿Se acuerdan que con ustedes, que yo decía, ¿cuáles son las áreas que tiene la empresa? Sí, entonces, una de las áreas que tienen las empresas es el área de producción. Entonces, en la empresa tiene el área administrativa, el área de ventas, el área de producción, el área financiera, el área de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de costos, dése cuenta que dice que se produce en el área de producción. Entonces, palabras más, palabras menos, que si yo tengo dos áreas, digamos que tengo una empresa que tiene solamente dos áreas. El área de producción, que es donde se produce pan y se produce pan. Y el área administrativa, que hace todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de costos, es todo lo que tiene que ver en el área de producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una clínica, en la clínica, mi área de producción está conformada por el personal que desempeña mi misión de la clínica. Entonces, el área de producción o el área operativa, que también en el sector de servicio le llamamos así. Entonces, todo lo que tiene que ver costo es lo que tiene que ver con el área operativa. Entonces, la mano de obra del enfermero, mano de obra del médico, la mano de obra del supervisor de medicina, del jefe de enfermería. Entonces, esos vienen siendo costos. Entonces, ustedes dirán, ¿cuáles son los gastos entonces? Los gastos son los que no están en el área de producción. Entonces, ¿cuáles son los que no están en el área de producción? Entonces ahí está el alquiler, la vigilancia, la secretaria, puede ser un domicilio, el que hace la venta. Entonces dense cuenta que no están en el área de producción, sino que están aparte. Entonces, volviendo entonces, dirán, bueno, entonces en el tema de los tamales, ¿cuáles son los costos? Los que están directamente, los que tienen que, están directamente vinculados al proceso productivo. Entonces ustedes dirán ahí, el tamal viene siendo primero pues la materia prima, porque la materia prima es esencial. Segundo, los gastos, los costos que me implica la mano de obra de las personas que están involucradas en el tamal. Si yo tengo un vendedor y ese vendedor no toca por ningún momento ese tamal, no está en el proceso productivo, ese viene siendo un gasto. Un costo viene siendo todo lo que está involucrado en el proceso productivo. Si yo tengo una persona que hace las compras, entonces la compra y me gasto en un taxi, cada vez que voy a hacer una compra, 10,000 pesos, eso viene siendo un gasto. Un costo viene siendo pues la materia prima, pero eso viene siendo un gasto, ese servicio, eso que no tiene que ver con el proceso productivo. Hay veces que la diferencia de costo y gasto, a veces acá la vamos a ver porque dése cuenta que estamos hablando que la contabilidad de costos es algo opcional. Entonces, hay veces que un costo o un gasto no se diferencia mucho, pero lo importante es que yo lo clasifique y tenga el criterio para decir, en mi contabilidad yo esto lo meto como costo y lo meto como gasto. O sea, ustedes tienen el concepto, pero lo que les quiero decir que hay veces que dependiendo de la contabilidad, cómo la lleve yo puedo determinar a mi criterio cómo lo manejo. Pero lo importante es que costo, nuevamente, costo tiene que ver con el área de producción o el área operativa. Entonces yo les hago una pregunta. Yo ya sé estoy casi seguro que fue con ustedes que les dije esto. ¿Cuál viene siendo el área de producción o el área operativa? ¿Quiénes conforman el área operativa de una lavandería? ¿Cuáles serían los costos allí? Los detergentes, ¿no? Los detergentes, ¿qué más? El agua, la energía. La luz. La energía, exacto. Ahí la energía viene siendo un costo. Y hay muchas empresas que de pronto la energía viene siendo un gasto porque no está tan involucrada con el proceso productivo.
Entonces, la energía a veces puede ser un costo, a veces un gasto y a veces puede tener una combinación. Entonces, si les quedó con... Mire, entonces aquí tenemos... Profe, y cuando suceda eso de que hay una combinación que puede hacer tanto costo como gasto, ¿uno lo contabiliza en dónde? No, sí se contabiliza, sino que uno tiene que determinar cómo la ingresa, ya sea como costo o como gasto, queda a criterio de uno. Entonces, mire, cuando hablamos de producir, es decir, que hablamos aquí de costo, tiene que decir todo lo que yo desembolso para producir. Y gasto es cuando yo desembolso algo y eso no me va a mí, no está directamente en el proceso productivo. Entonces, cuando yo desembolso algo para producir, es decir, que tiene que estar directamente en el área de producción operativa o misional, y en el gasto, por ejemplo, Universidad de Córdoba, o la empresa, digamos que la empresa hace una fiesta de fin de año. Esa fiesta de fin de año, ¿qué es un costo o un gasto? Un gasto. Un gasto, Un porque gasto. no tiene que ver nada que eso. La empresa hizo una publicidad. ¿Es un costo o un gasto? Un gasto. Costo. Un gasto también. Un gasto. Porque ella, digamos, si ella produce panes, el pan está ya quietecito, haga o no haga publicidad. Porque la publicidad yo la hago para vender. Los gastos de una bodega de alquiler, ¿es un costo o un gasto? Es un costo, ¿no? Porque, Un costo. porque si no lo tengo, ¿cómo voy a tener la mercancía o no? Bueno, esa ahí es muy interesante esa parte. No es gasto. Por lo general, ahí las empresas lo meten como gastos porque son siempre, por lo general, son fijos. Pero hay un alquiler que yo puedo considerar un costo siempre y cuando yo sé cuánto estoy pagando exactamente por el área de producción. ¿Cómo así? Yo produzco panes y yo tengo un área de producción allá aparte, y lo demás es el área de venta, el área de exhibición, en todas las áreas. Entonces yo determino si yo lo considero un costo o un gasto. Entonces yo puedo decir, venga, aquí el área de producción es la que más por ejemplo, Sancho Pan anteriormente era prácticamente el área de producción, era quien era el área más grande de su empresa. Ellos pueden determinar que lo consideran el alquiler como un costo porque el área de producción es muy grande. Pero ellos pueden, como puede decir, una panadería diferente que tenga el área de producción más pequeños, el contador o su gerencia o la gerencia puede determinar que lo incluye como gasto, porque es que depende qué tanto, cómo lo incluyo yo. ¿Se acuerdan que la contabilidad de costos es interna? Entonces yo de manera interna es quien clasifico o identifico por qué lo incluyo como costo o como gasto, pero yo debo tener la justificación. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a producir agua en bolsa, el servicio de agua viene siendo ¿qué? ¿Un costo o un gasto? Un costo. Muy bien. Pero una empresa que se dedica a un taller de mecánica, de moto, ¿el servicio de agua es un costo o un gasto? Un gasto. Es un gasto. ¿Por qué? Porque se cuenta que en el taller de mecánica escasamente el agua la van a utilizar para... El agua que se consume en un taller de mecánica es ¿para qué? Para que se lave la mano, para cosas semistructurales, pero no es algo que va a estar prácticamente directamente en el proceso productivo. ¿Comprendieron esa parte ahí? Es decir, que a veces hay cosas que pueden ser costos y cosas que pueden ser gastos dependiendo de la actividad que yo esté haciendo. Entonces, hay un concepto de gasto. Dice, cuando hablamos de gasto, es un desembolso presente o pasado que vence en el periodo. Contablemente, este es un concepto que es contable. Y dice que vence en el periodo corriente y que por consiguiente es deducible de los ingresos de ese periodo. ¿Cómo así? Este es un concepto que a veces confunde, pero es
es un concepto que es netamente contable, que le está diciendo, si yo tengo este mes un gasto, por ejemplo, yo le aquí el compañero vende tamales y todos los meses tiene sus costos y sus gastos, pero este mes él dice, no me está yendo tan bien y yo quiero hacer una publicidad, le voy a pagar a un youtuber, un influencer, 1.000.000 de pesos. Eso viene siendo un gasto, porque no está en el proceso. Entonces dice, ese gasto tiene que ser deducible durante ese periodo. ¿Cómo así? Si yo me gasté 1.000.000 de pesos este mes, ese 1.000.000 de pesos yo lo tengo que contabilizar, yo lo tengo que ver en el periodo en el cual yo lo estoy gastando. Si yo me gasto 1.000.000 de pesos este mes en publicidad o este año 10 millones en publicidad, quiere decir que yo tengo que aplicarlo contablemente en el periodo contable en que se está ejecutando, y ese viene siendo deducible de los ingresos. ¿Cómo así? Que yo cada vez que tengo un gasto, esos gastos yo tengo que deducirlos de los ingresos. Si yo vendo normalmente 100 pesos y me gasto 20 pesos, entonces esos 20 pesos ¿de dónde salen? Salen de los ingresos de ese periodo. Entonces cada vez que tenemos un gasto, esos gastos salen o vencen en el periodo contable y son deducibles de los ingresos del periodo. Entonces, más que eso, tenemos que saber que la diferencia entre costo y gasto es, profe, palabras más, palabras menos, es que el costo viene directamente o está relacionado con el proceso productivo, y el gasto no está involucrado en el proceso productivo. Son todos esos deducibles, esos aportes, esas erogaciones que yo tengo que me van a ayudar a mí que se produzca o que se dé la actividad comercial o las actividades que tenga mi empresa. Entonces, prácticamente esas vienen siendo las diferencias entre costos y gastos, que cuando hablamos de costo tiene que ver con el proceso productivo, y cuando hablamos de gasto no tiene que ver con el proceso productivo o el área operativa de la empresa. Porque ustedes dirán, en un colegio, ¿quiénes vienen siendo los costos? Los costos están dados por los profesores, por las personas que están involucradas en el proceso misional del colegio. Sí, las personas que están involucradas con la educación, el proceso de educación física. Entonces, ¿cuáles vienen siendo los gastos en el colegio? Personal de aseo. Personal de aseo, el que hace mantenimiento, el que corta allá el jardín, el que le echa agua a la cancha. Esos son gastos que tiene el colegio. Entonces, para que tengan en cuenta ese. Entonces, miren, obligatoriedad de calcular esto aquí, pues esto es una diapositiva que les dice prácticamente aquí podemos que desde la Constitución nos dice pues que debemos tener un sistema de salud, pero en el artículo 185 de la ley 100, que la ley 100 es la que maneja todo el sistema de salud, nos dice que toda institución prestadora de salud contará con un sistema contable que permitirá registrar los costos de los servicios ofrecidos. Entonces, ¿qué le está diciendo a las instituciones prestadoras de salud? Que debe tener un sistema contable en el cual debe ir informando cuáles son todos los costos de los servicios ofrecidos. Entonces, por eso es que se hace esta presentación o esta materia. Entonces, nuevamente la pregunta, nuevamente a las preguntas, vamos a ver si todavía están aquí o se me fueron a ver a cenar. Veo como 5 que están comiendo, pero tienen las cámaras apagadas. Señores, les cuento que me bajé el programa y me lo mandó Bill Gates, el programa que puedo ver a ustedes así tengan las cámaras apagadas. El mismo cuento yo. Veo 5 que están comiendo. Tú eres uno. Carajo, qué poder.
Bueno, si no... Profe, pero la cámara por esta profe, tapada. Caso que de madre. puedo hablar. Pero yo comí. Yo trabajo con Anónimo. Daniel es Yo uno. comí hace rato ya. Daniel tiene esos brackets sucios. Bueno, entonces, vamos a ver los que llegaron de último. Vamos a preguntarle a Daniel, que ya tiene los brackets esos sucios ahí. ¿Qué es la contabilidad de costos? ¿O cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Profe, ya vaya. ¿Quién ayuda a Daniel? Vamos a ver quién lo ayuda. Yo se los digo, profesor. Y es el sistema de información relacionado a los costos de producción de un servicio o producto. Exacto. Bueno, Ajá, y Objetivo. pues, se realiza para la toma como- de decisiones, planeación y control administrativo. listo. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de Ahora costos? sí leo. Neta, distribuir, Tiene como objetivo principal informar los mantener costos estable. que dio Uno la solo, ¿no? producción, ¿no? Profe, yo, Controlar, analizar y distribuir e informar Hay los 5 costos de la objetivos de la producción. objetivos. Hay Proporcionar la 5 objetivos. información para yo- determinar el costo de venta y la utilidad en un periodo Determinar el costo de los inventarios. Tenemos a Se Viviana supone- que está pidiendo la palabra. Vamos a la Se palabra. supone respetar a los compañeros. Profe, yo, bueno, Viviana, Viviana. facilita el desarrollo e implementación de las estrategias. No te entendí, Viviana. Vamos a hablar clarito cerca del micrófono. Facilita el desarrollo de las estrategias. Viviana tiene una señal bien débil. Pero no entiende, ¿me escucha? Profesor, yo se los digo, profesor. No, Viviana, no te escuchamos muy bien. Te dejamos para de último. Pues entonces, Profesor, ¿qué yo le dice digo. José Llanes? Gracias, Viviana. José, Yo empecé José. hablando y no me respetaron la palabra. Profesor, ¿me está escuchando? Sí, José. Objetivos de la contabilidad de costos. Proporcionar la información para determinar el costo de las ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del periodo. Segundo, Yo, profe. determinar el costo No, pero de no los es esto. inventarios para su presentación en los estados de situación financiera de la empresa. Tercero, suministrar la información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la forma de decisiones acertadas. Cuarto, facilitar el desarrollo e implementación de las estrategias del negocio. Listo. Bueno, entonces, muy bien. Vamos a preguntarle ahora vamos a devolverle la pregunta aquí al señor Alejandro, que no lo dejamos hablar ahora. De esos ejemplos que dio José, pues explíqueme esos ejemplos, con esos objetivos, explíquemelo con un ejemplo cada uno. ¿Cómo así? O sea, un ejemplo para cada objetivo. ¿Para quién, bro? Para ti. ¿Qué le puedo decir? Leamos el primer objetivo. Léeselo, José. Ya. Proporcionar la información para determinar el costo de las ventas y para determinar la utilidad o pérdida del periodo. Listo. Un ejemplo. Entonces, ahí sería como cuando uno hace el estado de resultado, ¿no? Y determina eso. O sea, ¿cómo quiere el ejemplo? ¿Como que nuestros compañeros Juan de los tamales o solamente? Ayúdate con el de los tamales, que está más fácil. Por ejemplo, ahí dice que proporcionar la información para determinar, ¿qué dijo? Para determinar si la utilidad, algo así como que dijo. No recuerdo. ¿Quién da un ejemplo del primer objetivo? Pues como decía el compañero, cuando va a hacer la compra de la verdura, por ejemplo, determina el costo de lo que va a comprar para luego hacer el producto y vender, ¿no? Exacto, prácticamente ahí lo que dice ese primer, si ustedes ven acá este primer objetivo, dice
Proporcionar información para determinar el costo de ventas y aquí determinar la utilidad o pérdida del ejercicio, práctica o pérdida del periodo. Prácticamente lo que me está diciendo es, si yo tengo un negocio de tamales o una panadería, aquí me va a decir cuál es el costo de venta. El costo de venta es todos los costos que están implicados para producir el plan o el tamal. Entonces el ejemplo que yo puedo decir es, si yo tengo una panadería, yo sé que un producto lo vendo por 100 pesos y me estoy gastando 50 pesos. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad del 50%. Listo. Entonces ese viene siendo como un ejemplo. Segundo ejemplo, dice, segundo objetivo, determinar el costo de los inventarios en los estados de situación financiera de la empresa. Yo estuve hablando algo de los inventarios. Entonces decía, ¿cómo así los inventarios? ¿Quién me dice? No me escucha. Cuando yo y después ¿Me escucha, profe? Juan de Dios, Yo digo que los inventarios es como Juan de cuando Dios, uno después quita- Viviana y después Ana. Ana, un Bueno. segundo. Después Juan de Dios primero y después Ana. Listo, Juan de Dios, te escuchamos. ¿Ya? Sí. Ok, gracias. Bueno, primero sería mirar de pronto qué tan necesario sería de pronto la compra de, por ejemplo, como usted indicaba, del refrigerador. Y asimismo ver qué tan rentable sería la compra de eso para generar de pronto más ventas. Listo. Muy bien. ¿Qué dice Ana y qué dice Viviana después? Yo digo que los inventarios es cuando llevamos o sea, sí, la contabilidad de cuando entramos a algo, o sea, cómo se llega a la organización desde cuando entramos hasta cuando salimos, y al final pues vemos qué ganancias tenemos y qué pérdidas. Muy Ahí bien. vemos el orden que llevamos en el. Mire, ¿se acuerdan que cuando hablamos de inventarios, aquí les voy a presentar, cuando hablamos de inventarios hay varias clases de inventarios? Entonces, les voy a presentar para que ustedes vean. Cuando hablamos de inventarios, miren que hay inventario de mercancías, inventario. ¿Me están viendo la pantalla que le está donde dice clase de inventario? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, profesor. cuando hablamos de inventario, hablamos de inventario de mercancía, inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso de fabricación, inventario de materias primas, inventario de suministros de fábrica. Entonces acá inventario periódico y continuo. Estos inventarios de estos dos últimos son como la forma de hacer inventario, pero prácticamente cuando hablamos de inventario, entonces tenemos inventario ya sea de materia prima, producto. Materia prima es, por ejemplo, en el tema de los tamales, nuevamente que aquí como el ejemplo es toda la ellos no tienen mercancía sino inventario de materias primas, porque esa es la materia prima que ellos compran. Cuando hablamos de inventario de mercancías, por ejemplo, si yo tengo un almacén de celulares, yo compro celulares, eso para mí viene siendo una mercancía, porque esa mercancía yo voy a coger y la voy a vender. También tengo inventario de productos terminados. ¿Cómo así? Los tamales que yo ya tengo listos para vender y los tengo almacenados o empacados, esos son productos que están terminados. También tengo inventario de productos en proceso de fabricación. Si yo, por ejemplo, yo fabrico motos, bicicletas, yo tengo que saber cuánto es el inventario de esos productos que todavía no han terminado. Por ejemplo, yo tengo el caballo de la bicicleta, lo tengo medio ensamblado, pero hasta el momento no lo he terminado. Entonces yo tengo que saber en el estado financiero cómo voy a cuantificar ese inventario. Y también para muchos suministros de fábrica es
todos esos elementos que yo compro que me sirven para el negocio. Es decir, que no son materia prima, pero son, por ejemplo, pegantes, que son todos esos costos, hilos, y todas esas cosas pequeñas que yo tengo en mi proceso de producción que de pronto no es tan fácil cuantificar. Entonces eso es lo que es clase de inventario. Entonces, volviendo aquí a la presentación, nos dice determinar el costo de los inventarios para su presentación en los estados de situación financiera de la empresa. Cuando hablamos del estado de situación financiera de la empresa acuérdense que son los balances, el balance general. Entonces, cuando yo voy a hacer el balance general, yo tengo que cuantificar cuánto es mi inventario. Tengo que, primero que todo, cuantificar cada uno de estos inventarios que aparecen aquí y al final los cuantifico y los presento en la situación financiera de la empresa. Entonces, aquí yo lo que tengo que identificar es la forma de cómo cuantificar o contar esos inventarios. Sí, ¿quién me preguntaba? O sea que usted va a coger, por decir así, todos los inventarios por los que tenga, pues, y los va como a sumar, ¿no? Exacto, sí, señor. Yo, por ejemplo, cuando hago el balance a diciembre, al último de diciembre, del último día del año, es como cuando ustedes toman una foto, toman la foto a la empresa y cuando toman la foto dicen, bueno, ahora mismo que hay en la empresa, tenemos una materia prima que la tenemos ahí en bodega, tenemos unos productos que quedaron ahí como medio ensamblados que todavía no han terminado, pero tengo que saber cuánto cuesta eso, y tenemos unos productos allá en exhibición y para la venta, esos son los productos terminados. Entonces eso me suma a mí el inventario. Tercero, dice suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones. Aquí un ejemplo que puede ser que yo cada vez que hago, si yo tengo un sistema de contabilidad de costos, me va a permitir a mí saber cuánto me voy a gastar como máximo en un producto, un servicio. Si por ejemplo, si yo todos los meses anteriores me he gastado en mi tamal 2.500 pesos en materia prima, ese me sirve a mí para saber que yo más de 2.500 pesos y el mes más alto me gasté 2.800, yo sé más o menos que de ese intervalo no me puedo pasar, entonces tomo decisiones. Ese puede ser uno de los ejemplos. Y también facilita la implementación de estrategias en el negocio. Es decir, a partir de la contabilidad de costos, yo me invento qué puedo hacer para mantener los costos. Entonces, como dice el compañero, tuve que hablar con los proveedores para que me dieran los productos más baratos. Esa viene siendo una estrategia, un negocio con los proveedores. Puede ser que si yo estaba comprando el maíz en X o yo lo mismo lo produzco, eso viene siendo. Y todo lo que uno se ingenie en el negocio que tenga que ver con los costos. Y la última pregunta, que siempre, creo que en contabilidad la dije muchas veces, si una empresa quiere mejorar las utilidades, prácticamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan que ustedes ven en el estado? Vamos a ver aquí, facilito. Estado de pérdidas y ganancias. Vamos a verlo aquí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Listo, miren este estado aquí de esta empresa. Está sencillito. Estado de resultados de la compañía ABC. Ventas, costo de ventas, utilidad, gastos generales, depreciación, utilidad antes de impuestos, utilidad neta. Entonces, si yo le pregunto ahí, señores, la compañía ABC tuvo una utilidad neta de 150 el año pasado. ¿Qué tiene que hacer la compañía ABC, teniendo en cuenta eso que aparece ahí, para mejorar la utilidad? Facilita.
Disminuir los costos de venta. Exacto, disminuir los costos. Entonces ya puede ser disminuir los costos de venta, disminuir los gastos. Disminuir depreciación no se puede porque eso ya viene establecido. Bueno, disminuir los costos. Listo. ¿Qué más puede hacer? Recorte de personal, ¿no? Sí, eso tiene que ver con los costos. Cada vez que yo recorto personal estoy disminuyendo los costos. ¿Qué más puedo hacer? Se pueden aumentar las ventas, ¿no? Muy bien. Entonces siempre tenemos esas dos opciones. Aumentar las ventas o disminuir los costos. Prácticamente ahí es donde le podemos. A veces disminuir los gastos generales son muy difíciles porque sí podemos disminuir un gasto de un alquiler, pero esos alquileres casi siempre son como constantes. O sea, yo cuando cojo una bodega, ese gasto por lo general siempre va a ser constante. Entonces siempre me voy yo por los costos, que es lo que yo depende de mí, y por las ventas. Entonces yo, ¿cómo puedo mejorar la utilidad de una empresa? Mejorando las ventas o disminuyendo los costos. Y este viene uno de los objetivos de cada una de las empresas. Todo lo que ustedes hacen cuando yo hacía la pregunta en el otro grupo y me decían unos, profe, hacer publicidad. Bueno, listo, hacer publicidad, pero si yo hago publicidad, ¿para qué es? Para aumentar ventas. Para aumentar las ventas. Pero yo puedo hacer publicidad y si no aumento las ventas, yo puedo hacer publicidad y yo me gasté, por ejemplo, en publicidad 200 pesos. ¿Y dónde se mete? Aquí en gastos. Pero no aumenté las ventas. Entonces no quiere decir que la publicidad, o sea, si yo hago la publicidad, lo que tengo que buscar es aumentar las ventas. No necesariamente una publicidad a mí me va a garantizar que vaya a aumentar las ventas. Pero lo que se busca precisamente es que si yo voy a invertir 200 en publicidad, tengo que esa inversión que tengo, ese gasto en publicidad, pues yo se lo tengo que sacar a esas ventas que precisamente voy a hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces continuamos con la clasificación de los costos. Vamos a ir metiéndole el acelerador por... Ya son las 8. Clasificación de los costos. Entonces, mire, hay varias clasificaciones de los costos y los gastos dependiendo varias características. La primera clasificación de los costos y los gastos es de acuerdo al área donde se consumen. Entonces, de acuerdo al área donde se consumen en la empresa. Entonces, aquí este autor lo que los clasifica es en área de producción o de servicios. Son los costos que se generan en el proceso de fabricación de bienes Tiene miedo, son las 8 y 2. de servicios. Entonces, cuéntanos, amor. No deja. Ya. Pechuga. Ya tienen ¿Tú no comiste con papa cocida? Para las 9, así que Papa cocida, eso no fuera del otro mundo. ¿Por qué no me deja silenciarla? Ay, mami, yo me metes rabiosa. Es hacker. Listo, entonces mire, señores, dependiendo del área donde se consumen, los costos pueden ser de producción, es decir, el área de producción o el área de servicios. Son los que se generan en el proceso de fabricación de los bienes o prestaciones de servicios, que son materiales directos, mano de obra y costos indirectos. También hay unos costos que se consumen en el área de distribución, pero aquí lo llamamos costos. Entonces, todos los costos que están en el área de distribución son los que se generan para llevar el producto o servicio hasta el consumidor final. Costos de administración son los generados en las áreas administrativas de la entidad. Dese cuenta que estos mismos costos de administración son los que llamamos gastos, sino que esta es una clasificación que se dan cuenta que la hace un autor y los organiza de esta forma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la definición de costo y gastos? Entonces,
Si hablamos de la definición de costos y gastos, solamente los costos serían los del área de producción o de servicio y todo lo demás sería un gasto, ¿se acuerdan? Entonces, costo de financiamiento son los que generan por el uso de recursos capital, intereses y comisiones bancarias. Esa es la clasificación de los costos dependiendo del área donde se consumen. De acuerdo a su vínculo o relación que existe en producto u objeto de costos. Entonces, esta clasificación se utiliza mucho. ¿Cuáles son los costos directos y los costos indirectos? Esta se utiliza mucho acá en el tema de los costos. Cuando hablamos de costos directos o gastos es directo cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume producto o servicio de la actividad. ¿Cómo así? Todo alcanza a ver esta cartera. Esta cartera, ¿cuáles serían los costos directos de esta cartera? Mira lo que dice, lo que se puede identificar plenamente. ¿Qué se puede identificar plenamente en esta cartera? El cuero. Que no tiene plata. Que no tiene plata. Nada, no hay. Préstenme. Entonces, prácticamente aquí se puede identificar costo directo es lo que se consume en esta actividad, en esta producción de esta cartera. Entonces, aquí para producir esta cartera es la materia prima, de pronto si esta cartera la pintan, pues la pintura, dependiendo la cantidad de pintura que utilicen, y la mano de obra que utilizaron para esta cartera. Y los costos indirectos son los que no se identifican fácilmente en la cartera. Son consumidos por varias actividades. Mire lo que dice, son aquellos que no se identifican fácilmente en el lugar en el cual se consumieron. Generalmente son consumidos por varias áreas, procesos, productos y servicios. Y se necesita la aplicación de un criterio de distribución para su asignación. Este criterio se calcula sobre la base de los factores que generaron el costo, es decir, su causa de efecto. Entonces, a veces los indirectos son a veces que son esos difíciles de cuantificar. Cuando hicieron esta cartera, pasa que antes de hacer esta cartera hubo una persona que cosió la cartera. Entonces la cosió con un hilo, pero con el mismo hilo que cosió esta cartera, cosen la cartera, los bolsos, las maletas. Entonces, como este viene siendo un costo que es muy difícil de cuantificar, entonces lo pueden decir como un costo indirecto. O también un costo indirecto puede ser todos esos costos que están en el proceso de fabricación, pero que yo no puedo, que para hacer la cartera tengo que pasar por esas varias áreas. ¿No podría ser la obtención del cuero ya? No, el cuero, el procesamiento del cuero es un costo directo. Lo que pasa es que a veces los costos indirectos, ¿cuál puede ser un costo un indirecto? Un costo, un servicio público del área de producción, por ejemplo. Entonces ese servicio público o el agua, el servicio público del agua del área de producción, todos utilizan en cierta parte de pronto el agua o de pronto aquí utilizan para producir la cartera un barniz. Entonces todos en cierto modo pasan por el barniz, pero este viene siendo indirecto porque es muy difícil a veces de ver cómo, o sea, como yo tengo muchos productos, además de producir la cartera, produzco bolsos, produzco billeteras, produzco de mujeres. Entonces, esos costos indirectos yo clasifico allí cuando los costos yo no los puedo identificar muy bien en el producto final. Entonces, por facilidad, es por ejemplo, si yo ahora mismo estoy utilizando un alcohol para desinfectar, yo todos los productos que vendo los tengo que desinfectar con alcohol, pero yo no, la forma fácil es que yo el alcohol lo meto como un costo indirecto porque con ese alcohol desinfecto todos los productos que yo tengo. Entonces yo no lo voy a meter como directo porque es muy difícil decir cuánto me gasté de alcohol en una cartera, si eso es algo que yo lo utilizo para muchos productos. Entonces allí es la clasificación esta de costos directos y costos indirectos. Hay una tercera clasificación que dice de acuerdo a la
y información utilizada para el cálculo. Entonces, hay unos costos que son históricos, que son los costos que calculan con base en lo que ya pasó, es decir, con lo que ya pasó en cuanto a la fabricación o comercialización del producto. Entonces, ¿se acuerdan que yo decía? Son la base sobre la cual se dan los valores de la contabilidad financiera. Cuando hacemos el balance general y estado de resultados, se hace con ¿qué? Con datos históricos. Y los datos predeterminados son costos proyectados con base en métodos estadísticos para elaborar planes y presupuestos. Ustedes más adelante van a dar la materia de presupuestos. Esa materia de presupuestos la van a hacer ¿con qué? Con datos predeterminados. Le digo al compañero, a un negocio hoy, vamos a hacer el balance de los primeros 6 meses, lo voy a hacer con datos ¿qué? Históricos. Si yo voy a hacer una proyección de las ventas de los meses de septiembre a diciembre, lo voy a hacer con datos ¿qué? Datos predeterminados o datos proyectados. Entonces, es de acuerdo a la información que utilizo para el cálculo. ¿Entendieron esa parte ahí? ¿Cuáles son los históricos y cuáles son los predeterminados? Esa viene siendo una pregunta que les voy a hacer en el examen. ¿Ya la anotaron? Sí me prestaron atención. Repita, profe. Bueno, nuevamente. Los datos históricos son los costos, son aquellos que utilizan información que ya pasó. Es decir, calculan con base en lo que realmente afectó la fabricación o la comercialización. Es decir, son los datos históricos, son los que se utilizan para la contabilidad, para generar tanto el balance general y estado de resultados. Se utilizan los datos históricos. Son los datos de todas las operaciones que ya pasaron y se contabilizaron en los sistemas contables. Eso vienen siendo los datos históricos. Los datos predeterminados son también datos proyectados. Son los datos que yo planeo a futuro. Los proyecto y los calculo dependiendo a unos planes y unos presupuestos. Entonces, datos predeterminados o costos predeterminados, yo los determino dependiendo para un futuro. Entonces, ahí es cuando yo hago los presupuestos y los planes. Entonces, si yo voy a hacer un presupuesto de ventas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dense cuenta que esos son meses que todavía no han pasado. Entonces, costos predeterminados son aquellos que yo proyecto, que calculo con base en métodos estadísticos y me sirven para elaborar planes y presupuestos, un presupuesto de ventas. Yo lo hago con información que yo ya tengo, con las expectativas, con la experiencia. Por ejemplo, yo sé que todos los meses vendía normalmente 100 productos, se metió la pandemia y a domicilio alcancé a vender solamente 25 y no los tiempos anteriores vendía 100. Entonces yo, según esa experiencia que tengo, según el conocimiento, yo hago la proyección de venta de septiembre. De pronto en septiembre yo digo, ya yo voy a poder vender más, vamos a estimar que yo voy a vender 40. Después lo voy aumentando a 50. Son datos y costos que yo calculo, pero teniendo en cuenta experiencia, expectativas y variables que yo conozca del mercado. Entonces, a la diferencia entre los datos históricos son los que yo hago la contabilidad y los costos y la información predeterminada es la que yo hago planes y presupuestos. Continuando con la clasificación, también tenemos, dependiendo al nivel de control que se le da a su consumo. ¿Cómo así? Hay gastos o hay costos que dependen de mí y hay costos que no dependen de mí. Entonces, los que dependen de mí son los que yo puedo controlar y los que no dependen, pues son los que no puedo.
Entonces, ¿cuáles son los que yo puedo? Son aquellos costos o gastos sobre los cuales la dirección de la entidad tiene autoridad para aumentarlos o disminuirlos, es decir, para su manejo y control. Ejemplo, los costos de publicidad, los servicios públicos o la papelería. Hay unos costos que no son controlables, son aquellos costos o gastos sobre los cuales no es posible evitar el consumo, porque no es la dirección de la entidad. Por ejemplo, un gasto de alquiler. ¿Por qué dicen que un gasto de alquiler? Porque estos gastos de alquiler uno no va a decir, no, muy difícilmente cuando yo monto una planta o un negocio, si yo alquilo aquí en este lugar, tengo que quedarme por muchos años, y esos son costos que ya yo determino y prácticamente están estándar en el tiempo, a diferencia que hay unos costos y gastos que yo sí puedo manejar. Por ejemplo, si yo hago una publicidad, yo determino si la hago o no, o si la puedo conseguir más barata o no. Un servicio público también, en la papelería, si voy a gastar o consumir papel. Entonces esos gastos, dependiendo qué tanto acción puedo tener yo sobre estos gastos. Y acá, de acuerdo cómo se comporta a nivel de operación, también tenemos fijos, variables y semifijos. Los fijos son los que siempre, así yo produzca o no, siempre se van a mantener fijos. Por ejemplo, un alquiler. Hay unos que son variables, que si yo produzco 1000 tamales, ¿qué es lo que me voy a gastar más? Materia prima. Y hay unos que son semifijos o semivariables, que tienen unos comportamientos que pueden ser fijos y variables, como unos servicios públicos. Hay servicios públicos que yo puedo gastar, anteriormente los servicios públicos uno pagaba un costo fijo como un cargo básico, pero también hay algo que va a ser semivariable, que viene siendo dependiendo del consumo. Entonces, mire, aquí tenemos una pequeña actividad para las personas que se conectaron a clase, que solamente tienen que hacer, contestar las preguntas estas de repaso. Estas preguntas, la idea es que las contesten enseguida y me las manden allí a la plataforma. Una cosa sencilla, eso sin tanto, es para que les quede a manera de esta yo la voy a computar con el foro. O sea, esta actividad viene siendo más que todo una actividad como de seguimiento y como complementaria a todas esas notas pues que tomamos ahí. Es como para que la clase se afiance. Porque de pronto muchos de ustedes llegó un momento que no prestaron mucha atención, que yo no hablé muy claro, pero entonces las personas que no se conectaron a la clase tienen que hacer la primera y la segunda. La primera y la segunda. Tienen que hacer una representación de la clasificación de los costos utilizando un diagrama. O sea, cada una de las clasificaciones de los costos tienen que hacer ya sea una infografía, un diagrama, un dibujito, que no tengo computadora a la mano. Entonces, lo importante es que hagan una representación de cada una de las clasificaciones de los costos. ¿Cuántas son las clasificaciones de los costos? 5. Y las personas que asistieron a la clase solamente van a contestar las preguntas, que esas preguntas ya las hicimos. ¿Por qué se me quedaron callados? Parece que estuviera hablando yo solo aquí. Está en pero mande la diapositiva. Mande las preguntas, profe, yo no me acuerdo de alguna. Listo. Sí, de todas maneras esa presentación ya está compartida. Ya les comparto la presentación a WhatsApp. Ay, sí, profe, y ahora, profe. Enseguida, si quieren lo hacen en grupito de 2. Listo, pues. Ay, sí, profe. Carol, te vas conmigo. Demora que 20 minutos. Ya les comparto eso se demora como 15 minutos. Y hagan la sencillita. A un 5 ahí. Me manda por escala. Profe. Denme un segundo, voy a dejar de grabar. Profe. Ya va, no me peguen.
Vamos a ver, dejar de tener grabación.